Buenas, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos. Hoy tenemos a Patricia Carrasco que nos está acompañando. Es licenciada en psicopedagogía y maestrando en educación superior. Nos va a estar contando un poco sobre los procesos de aprendizaje y cómo aprendemos al ritmo de la música de cada uno. Es un placer tenerte nuevamente, Patricia. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este congreso y vamos a estar atentas, acompañándote y escuchándote. Bueno, no, yo soy la agradecida por ser convocada a este segundo Congreso Montessori Uruguayo, que ya les dije la vez anterior, me parece una instancia de compartir, de aprender, de colaborar y de seguir pensando y repensando sobre nuestras prácticas educativas y poniendo como centro siempre al niño. Bueno, para ir empezando, ustedes se preguntarán por qué este título tan raro, ¿no? Que no son habituales en mí, de aprendiendo el ritmo de la música de cada uno. Esto tiene que ver un poquito con que si nos ponemos a pensar en qué significa el ritmo de la música, tiene que ver con el compás, con los tiempos, tiene que ver con los ciclos. Y evidentemente aprender es un ciclo, tiene sus tiempos y hay cosas que se reiteran como en el compás. Entonces, lo que les voy a ir contando es lo siguiente. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron qué pasaría si en todas las zapaterías vendieran calzado talle 38? A mí seguramente me van a quedar grandes. A otros seguramente le van a quedar chicos. Pero ¿qué pasaría también si a todos nos hicieran trabajar de lo mismo? Si todos tuviéramos que desarrollar la misma habilidad día tras día. ¿O qué pasaría si todos los días nos sirvieran exactamente la misma comida? ¿Se lo han preguntado? Bueno, esto tiene amplia relación con lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué? Porque van a aparecer ciertas palabras que las tenemos que hacer fundamentales, las tenemos que hacer resonantes en nosotros mismos. Estas palabras son la transferencia, el trabajo colaborativo, el aprendizaje profundo, las dificultades de aprendizaje, la diversificación curricular, la equidad, el reflexionar. Este es un vocabulario que en el día a día de la educación tiene que estar. Pero obviamente que yo no me refiero solamente a enseñar, también me refiero al aprender, porque son dos procesos que están íntimamente implicados y relacionados. Estas palabras van a aparecer a lo largo de mi presentación y espero que queden resonando de aquí en más en lo que ustedes puedan ir adquiriendo y guardando para sus futuras experiencias. Ahora, vamos a ir pensando en lo siguiente. ¿Qué pasa cuando las dificultades en el aprendizaje y en el neurodesarrollo no tendrían que ser un obstáculo para los niños en el aula? Pero sin embargo sabemos que lo son. ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer nosotros como adultos, como docentes, como acompañantes, como psicopedagogos, como especialistas en educación? Tenemos que buscar habilitar a que cada individuo pueda desarrollarse en su entorno social. Por entorno social siempre vamos a entender lo cotidiano, la familia, la vida social y evidentemente que dentro de ellas entra la institución educativa. ¿Por qué? Porque si bien las primeras experiencias se desarrollan en el vínculo familiar y en ese entorno más íntimo, después las trasladamos a la educación inicial, porque sabemos que nuestros chicos a partir del año y medio, 2 años, ya están institucionalizados. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos aspectos no tendrían que ser un obstáculo cuando aparece una dificultad o un trastorno en el neurodesarrollo. Bien, continuando un poquito más, vamos a pensar en esto. ¿Qué pasa cuando llega a una institución un diagnóstico? Ya sea un diagnóstico leve, ya sea un diagnóstico moderado o ya sea un diagnóstico de un trastorno severo. Eso seguramente siempre nos va a generar dudas, nos va a generar incertidumbres, nos va a generar posturas. Ahí va a ser el momento de reflexionar, pero ¿de reflexionar sobre qué? Sobre cómo vamos a generar un ambiente que sea resonante con la aceptación, con la inclusión, con el respeto y con el amor. Como ustedes saben, acá en Uruguay existe desde hace más de 25 años una ley que habla sobre los derechos y específicamente sobre los derechos a la educación. Y en esa ley, que si mal no recuerdo es 18.437, porque me la estudié, tiene que ver con garantizar y promover la educación para todos.
Cuando se habla para todos, nos está poniendo sobre la mesa a todos un gran desafío, porque tenemos que saber darle lo que cada niño necesita en cada etapa de su vida y de acuerdo a las posibilidades que tiene de aprendizaje, ya sea que tenga, como yo les decía, una dificultad leve, una dificultad moderada o una dificultad severa. Ahora, todos tenemos capacidad de aprender y también tenemos capacidad de sorprendernos, pero no siempre vamos a ir por el mismo camino. Les invito a hacer este pequeño ejercicio. Piensen cuántos caminos han tenido que transitar en su vida, cuántos caminos han tenido que modificar, en cuántos han tenido que frenar o dar vuelta porque no era el que servía. Si pensamos esta analogía del aprendizaje como un camino y de cada una de las personas que aprende y que está en situación de aprendizaje como el caminante, creo que es importante que podamos entender que yo puedo ir por un sendero y no ver lo mismo que está viendo el otro, pero no significa que no voy a llegar a algún lugar en especial. Ahora, hay poblaciones que evidentemente se encuentran en mayor riesgo. Esas poblaciones son poblaciones vulnerables y nosotros tenemos que buscar educar para todos ellos. Tenemos que tratar de enseñar sin dejar a nadie afuera. ¿Y qué sería lo más importante que le podemos enseñar a estas poblaciones vulnerables? Y aquí hablo ya no solo de dificultades de aprendizaje específicas, que son aquellas que tienen una alteración en el desarrollo de algunas funciones neurológicas, como podría ser una dislexia, una discalculia, un déficit atencional. No, yo aquí estoy hablando ya de trastornos, de patologías, de enfermedades, de poblaciones vulnerables, de inmigrantes, de personas con bajo poder adquisitivo. ¿Qué es lo que mayormente podemos brindarles para que ellos puedan realizarse, para que ellos puedan ser atendidos y acompañados en estos procesos de aprendizaje? Tenemos que trabajar la resiliencia. La resiliencia se entiende como aquella capacidad que tenemos de enfrentar las adversidades. No quiere decir hacer de cuenta que no existen, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad de enfrentarme, de resolverlo y de, a pesar de esa adversidad que estoy enfrentando o atravesando, poder seguir adelante. Si lo llevamos al plano educativo, esto tiene mucho que ver con que un chico de pronto con algún síndrome o una persona que está atravesando una situación de vulnerabilidad por alguna enfermedad puntual, ¿le estamos dando las opciones para que pueda aprender? ¿Están las escuelas de hoy preparadas para acompañarlos? ¿Estamos los docentes, los psicopedagogos y los involucrados directamente en la educación en tener herramientas para ofrecerles para que no tengan que desertar? ¿O para que puedan sentirse que ellos valen? Porque creo que en la educación todos queremos sentirnos fortalecidos, queremos sentirnos recompensados. Entonces, estas poblaciones de mayor riesgo requieren de nuestro mayor cuidado y requieren que trabajemos la resiliencia. Hoy en día muchísimos autores, que incluso basándose en declaraciones de la UNESCO, de UNICEF y de todas esas organizaciones y organismos estatales e internacionales, plantean que la resiliencia tiene que estar presente en los aprendizajes. Ustedes no se olviden que hay un currículum, ¿no? Un programa donde se dice qué es lo que hay que enseñar cada año, qué es lo que se espera de cada niño en cada edad, en cada etapa educativa, en cada ciclo escolar. Pero también hay un currículum oculto, ese que transmitimos sin darnos cuenta que lo estamos transmitiendo. Pero ¿por qué no podemos tomar eso que viene detrás y sin intención y transformarlo en algo con intención? Si enseñamos lo que es la resiliencia, todos los niños lo van a entender y van a saber que frente a una adversidad van a poder encontrar aspectos, situaciones o personas que los ayuden a continuar en su camino. Bien, ahora,
viendo un poquito cómo se va desarrollando esto, ¿no? Que yo les decía de el tiempo, el aprendizaje, los ciclos de cada uno, las necesidades. Bueno, es momento de hablar de la inclusión, es momento de hablar de la integración. Y a mí no se me ocurrió mejor idea que hacerlo bien gráfico y práctico. La integración sería lo que ustedes ven con los puntitos negros, unos puntitos de colores que quedaron todos juntitos ahí, como en un costado. Eso es integrar, ¿sí? Es cuando metemos algo dentro de lo normativo, llamémoslo así, y están adentro, pero todos juntitos, ¿sí? No están como desparramados. Sin embargo, el concepto de inclusión lo podemos representar con los puntitos rosados. Y ahí ustedes van a ver que hay rosado fuerte, rosado claro, círculos grandes, círculos chicos. Esa es la verdadera inclusión. Es cuando logramos que cualquier persona, a pesar de las circunstancias que le toque atravesar o de las capacidades diferentes que presente, puede formar parte de la sociedad. Y la escuela es una extensión de la sociedad. La escuela forma a los ciudadanos. Entonces, la inclusión gráficamente sería los puntitos rosados, donde no importa cuál es la característica que cada uno presenta, pero sí importa cuál es la capacidad que tiene para desarrollar. No importa el diagnóstico, sí importa qué es lo que puede llegar a aprender. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar la educación teniendo presentes los pilares fundamentales de la misma? ¿Sí? Sabemos que los pilares fundamentales de la educación son 4. Esos 4 pilares tienen que ver con aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir con el otro, ¿sí? Y también tiene que ver con aprender a transformar. Esos pilares que tendrían que ser lo que fundamentan la educación son los que nosotros tenemos que tener presentes para incluir a quienes realmente lo precisan en cada momento de su vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar que se dé un mejor encuentro entre los niños, entre el aprendizaje y entre la escuela. ¿Por qué? Porque naturalmente hay una tendencia del ser humano a la interacción y a la convivencia con el otro. Y esa interacción empieza tempranamente en la familia, como les decía, y luego se va a radicar en la escuela. Tenemos que pensar que si empezaron a los 2 años y salen a los 17, 18 años del sistema educativo formal, para después ingresar en el terciario, pero hoy no nos vamos a extender, ¿cuánto tiempo tenemos para que lo que se les enseñe educativamente, y no estoy hablando de contenidos curriculares, no estoy hablando de matemáticas, de lengua, no, estoy tratando de transmitir que ellos aprendan a convivir con el otro, a entender las diferencias, a reconocer sus propias necesidades, a reconocer sus posibilidades de aprendizaje, también a reconocer sus limitaciones, porque tampoco podemos hacer de cuenta que todos podemos aprender igual y que todos podemos aprender al mismo tiempo y que todos podemos aprender lo mismo. Lo que pasa que ahí tenemos que hacer un cambio de paradigma realmente importante en el que se haga efectivo esto que tanto se dice teóricamente de darle a cada uno lo que realmente necesita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a entender y actuar sobre el mundo. ¿Qué significa esto? Que les tenemos que empezar, yo puse a llenar las mochilas en metáfora parecida a generar una caja de herramientas. Generalmente la caja de herramientas la usamos para nosotros, para los adultos, cuando decimos, ay, hago un taller, hago un curso, escucho este congreso para adquirir herramientas. A los niños también les damos herramientas, pero ¿con qué los asimilamos? Con que ellos tienen una mochila. Porque no es llenar la cabeza. En la cabeza, si bien tenemos el cerebro, que es el que nos orienta, nos organiza, nos da la capacidad de aprender, nos da la capacidad de tener empatía, es donde se origina la teoría de la mente y puedo comprender y relacionar con mis neuronas lo que está haciendo el otro,
en realidad no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que tengan estrategias y herramientas que les ayuden a entender lo que está sucediendo a su alrededor y que les dé la posibilidad de actuar sobre lo que está sucediendo en el mundo. Con referirme a lo que está sucediendo en el mundo es a que puedan aceptar a otro, a que también puedan incluir, porque la inclusión no termina en el salón de clases. La inclusión no tiene que pesar en los hombros de un docente. La inclusión no tiene que estar pensada por un directivo. La inclusión la tenemos que entender todos. Entonces piensen, si cuanto más chiquitos ellos van viendo que reciben lo que precisan, tengan una dificultad o no, tengan un trastorno o no, van a poder llevar eso y hacerlo actuar sobre sus conductas cotidianas, sobre sus conductas en la familia, sobre sus conductas en un club, en un área deportiva, en lo que sea. Por eso es que tenemos que empezar a trabajar y a brindarles estas herramientas para que en sus mochilitas las vayan guardando y las vayan sacando en el momento que las precisan. Entonces, la importancia de saber dónde se encuentra cada uno de los estudiantes, qué necesitan y cómo nosotros podemos socialmente educar para que tanto dentro y fuera de la escuela se aseguren de vivir con libertad, con aceptación y dándoles el mismo lugar que todos merecemos y necesitamos para sentirnos plenos. Porque no nos olvidemos que capaz que hoy nosotros no precisamos sentirnos incluidos, pero no sabemos si mañana no lo vamos a necesitar. Entonces, cuanto antes en las infancias podamos trabajar esto, podamos darle cierta libertad, y también nosotros como educadores tener la libertad de enseñar de distinta manera, de olvidarnos de esa clase con el banquito, el niño sentado, 4 u 8 horas escuchando a un docente hablar, mirando un pizarrón, donde no aceptamos a veces los tiempos, donde no les damos el lugar que le damos al resto, porque si alguien ya es más lento, yo ya no lo voy a poner a hacer un papel protagónico, donde si sé que alguien tiene una dificultad en su lenguaje, capaz que no le doy el mismo rol en una presentación, ¿no? Entonces, también tenemos que aprender a reaccionar, a reflexionar sobre lo que nos pasa a nosotros como adultos para poder ofrecer esto que es fundamental y que ellos se van a sentir plenos y nosotros también, porque es como les digo, es un proceso de enseñar y aprender. Y para nosotros poder enseñar, tenemos que estar continuamente aprendiendo. Y por eso no me refiero únicamente a aprendizaje como formación específica y formal. Podemos aprender observando, podemos aprender mirando a los chicos, podemos aprender escuchando qué es lo que precisan en cada momento. Por esto es fundamental hoy en día más que nunca reconocer que las aulas que tenemos hoy necesitan de cambios fundamentales e imperiosos, pero además también de intercambios. Intercambios entre los docentes de la misma institución, intercambios con los equipos que trabajan a veces con estos chicos, intercambios con otras instituciones, ¿sí? Entonces pensemos, ¿qué cambios queremos ver? ¿Queremos ver un cambio de mobiliario? ¿Queremos ver un cambio de infraestructura? ¿O queremos ver un cambio de lo que podemos enseñar? ¿O queremos ver un cambio de lo que queremos que ellos incorporen? Porque, a ver, hoy en día es muy fácil, yo prendo la computadora y me entero de toda la información, pero no tengo de pronto un referente que me esté transmitiendo la pasión, las ganas de aprender, la curiosidad, la motivación. No tengo a alguien que me esté generando un feedback positivo, que me esté diciendo que voy bien. Entonces, tenemos que reconocer que si bien hay momentos en que la educación, me refiero con esto a trabajar en un aula, necesita de esos momentos de sentarnos, trabajar en una mesa, tener un cuadernito y la cartuchera, hay otras actividades que las podemos reemplazar y que no necesariamente tienen que representarse por un libertinaje o un modo de trabajo que no va a funcionar. Pensemos en las duplas educativas, pensemos en el aula invertida, ¿sí? Esto que se llama flip room, que es cuando
hacemos que la clase la den los chicos, donde los temas los propongan ellos. Ya sé que se están preguntando lo siguiente, pero Patricia, si dejamos que ellos elijan, no trabajamos. Estoy segura que no, porque la curiosidad que tiene un chico por aprender es tremenda. Lo que pasa es que nosotros le sacamos las ganas cuando empezamos. Hoy vamos a trazar el triángulo equilátero, hoy vamos a trabajar sobre el 25 de agosto. Sí, eso lo podemos trabajar, pero ¿por qué no podemos trabajarlos en el piso? ¿Por qué no podemos trabajarlo en una salida didáctica? ¿Por qué no podemos pedirle a una pareja educativa que nos presenten el tema? ¿Por qué no podemos trabajarlo a partir de algo que ellos presentaron como una necesidad? Entonces, si yo reflexiono, ¿qué cambios quiero ver? Tengo que ver qué cambios quiero ver en mí para después poder llevarlos al aula o al lugar en la institución educativa en la que yo me desempeño. Entonces acá les traigo capaz que una pequeña respuesta, que es lo que llamamos la diversificación curricular. Y quizás la diversificación curricular nos pueda dar la respuesta a estas preguntas que van surgiendo. Entonces, vamos a entrar en detalles. Diversificar tiene que ver con hacer que algo se presente de distinta manera, ¿sí? Es como un único tema o una presentación de información donde la trabajo desde distintos lugares. Eso es la diversificación curricular. Es muy distinto a la adecuación curricular. Acá a mí me encanta hacer la diferencia. Cuando yo adecuo curricularmente, lo que estoy haciendo es hacer algunos pequeños arreglos para que el estudiante pueda acceder a la información que yo quiero trabajar, o para que pueda acceder a la evaluación que quiero hacer. Ahí estoy adecuando, le estoy arreglando algo puntual para ese estudiante específico. La diversificación curricular ya representa que la clase va a tener distintas formas de trabajo, donde cada uno va a poder llegar a aquella área en la que se sienta más preparado. Pero ojo, porque no crean que por ser diversificación curricular el estudiante siempre va a elegir lo más fácil. Nuestro rol, o más precisamente el rol de los docentes, va a ser el de tratar que empiecen por aquellas áreas que les resultan más fáciles y después vayan queriendo proponerse ellos mismos un desafío, adelantar, aprender desde otro lugar. A ver, para que se entienda un poquito más fácil. La diversificación curricular tiene que ver con cómo presentamos la información y cómo evaluamos, ¿sí? Que en realidad no se habla de evaluación, sino de producto. El producto sería cómo el estudiante presenta o nos explica o demuestra la adquisición que tuvo, ¿sí? Aquí sí entramos de lleno en lo que aprendió. Y aquí sí estamos hablando de aprendizaje pedagógico, pero también podemos hablar de aprendizaje emocional, de aprendizaje para la vida, de aprendizaje metacognitivo, o sea, aprender a ver cómo aprendemos nosotros mismos. En esta propuesta, que si bien ya tiene décadas de presentación, todavía no estamos muy acostumbrados a usarla. Y tiene algunos elementos que para mí son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos permite ya de antemano preparar una clase teniendo distintas estaciones o lo que se llaman órbitas de trabajo o lo que se llaman agendas contractuales, ¿sí? Son contratos de agenda. Estos son algunos ejemplos. Después, si ustedes quieren profundizar en la diversificación curricular, pueden buscar en bibliografía de Carol Ann Tomlinson, que es estadounidense, psicóloga educativa, que ha hecho investigaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos, directamente en las escuelas, viendo cómo la diversificación curricular propiciaba el aprendizaje a aquellas poblaciones que yo les comentaba que son las más vulnerables, aquellas que son las que están en mayor riesgo y que muchas veces no hay planes educativos pensados para ellos. Entonces, si nosotros lo pensamos así, hacer diversa una cosa que era única o uniforme, ¿no? Voy a presentar una información y siempre la presento igual. No, ahora la diversifico, la presento de distintas maneras. Entonces tengo un grupo
que va a poder trabajar en estaciones, ¿sí? Las estaciones es ir pasando por esa información. Entonces, en una de las estaciones lo vamos a trabajar desde un video, en otra de las estaciones lo vamos a trabajar desde un texto, en otras lo vamos a trabajar desde un texto más complejo, en otras lo vamos a trabajar desde un debate. Esas son estaciones. Todos van a estar trabajando el mismo tema a la misma vez, pero con distintas inteligencias, diríamos, ¿no? Porque en una tengo que poner la inteligencia emocional para el debate, en otra la inteligencia visual para poder entender cuando digo, en otro la inteligencia verbal. Pero también podemos presentar esa información, o sea, ese contenido a través de agendas. La agenda es que le presentamos al estudiante de pronto 5 tareas relacionadas con el tema que vamos a trabajar, puede ser diariamente o semanalmente, y el estudiante tiene la posibilidad de elegir por dónde empezar, por dónde seguir. El objetivo es que en determinada cantidad de días cumpla con todos los elementos presentados en la agenda, pero no importa el orden en el que los eligió realizar. Entonces, ustedes piensen qué poder de decisión le estamos enseñando, y ya eso no queda en el currículum oculto, ya lo ponemos sobre la mesa, ya le estamos diciendo, yo te creo y considero capaz de elegir el ritmo de tu aprendizaje. Pero también te estoy dando una responsabilidad. Tienes que cumplir con todo lo que aparece en la agenda. Ya sea presentar un ensayo, dar un oral, armar información, buscar en la computadora, trabajar con un compañero. Entonces ahí estamos trabajando el contenido y lo que yo hoy les presentaba como habilidades necesarias para la vida. La escuela nos tiene que enseñar eso hoy en día. Entonces, la diversificación curricular puede ser una de las respuestas. Y pensemos también, porque a veces nos olvidamos de que hay chicos que presentan patologías o trastornos que tienen que ver mucho más que ver con lo conductual que de pronto con una discapacidad física o con una discapacidad intelectual. Y ahí aparecen lo que se llaman los contratos de aprendizaje, que a mí me encantan, porque la diversificación curricular dice así: si yo hago un contrato de aprendizaje con un estudiante y le doy una propuesta y le doy la posibilidad de elegir cómo hacerla, cuándo hacerla y hasta cuándo tiene plazo, el estudiante siente que se le está dando una oportunidad, pero a la vez también siente que no hay una presión. Entonces, liberamos esa tensión de tener que tener un mal comportamiento, una mala actuación, una desidia frente al aprendizaje, porque lo estamos haciendo protagonista activo de su propio aprendizaje. Esas fueron 3 ejemplos, hay muchos más. Está lo que se llama el trabajo en órbitas, después está también lo que se llama el trabajo en duplas, está lo que se llama el trabajo en estaciones, ya lo mencioné. Son varios aspectos, pero que entran todos dentro de la diversificación curricular. Y lo que se ha observado es que si bien muchos chicos se van a sentir cómodos con alguna de las áreas presentadas, después van a querer ir probando las otras, porque no hay persona más curiosa que el niño, y cuando ve que otros están trabajando de otra manera, también lo va a querer probar. Y ahí es que entramos de lleno en las inteligencias múltiples, porque si bien cada uno de nosotros tiene áreas en las que puede desarrollarse mucho mejor, en las que presenta mayores fortalezas, cuando vemos que hay un desafío que está a nuestro alcance, porque si está muy por encima lo desestimo, y si está muy por debajo lo ignoro, cuando está más sobre nuestro alcance, queremos intentarlo. Entonces, en la clase podemos tener chicos trabajando con la agenda, chicos trabajando con las estaciones, chicos trabajando con un contrato, y después van a ver que ellos van a querer ir cambiando y buscando distintas maneras de presentarse. Bien, entonces, después de haber hablado de esto, la diversificación curricular, yo les decía que está lo que es el contenido y el producto. El contenido es la información, el material, el tema que se tenga que trabajar, y el producto es la forma que tenemos de saber si realmente se apoderaron de ese aprendizaje. O sea, si es un aprendizaje que realmente aporta y no que sea un aprendizaje inerte. Hay un filósofo de apellido North
que siempre decía que el aprendizaje inerte es el que más aparece en las aulas. Y es ese aprendizaje que guardamos y guardamos, y que después en realidad lo dejamos a un lado porque realmente no nos sirve. No quiere decir que no haya que enseñar esas cosas, sino que las podemos enseñar desde otro lugar. Entonces, tenemos que hacer que el aprendizaje sea mucho más un aprendizaje que nos podamos apropiar, y no que sea ese aprendizaje inerte que después no lo vamos ni siquiera a tener en cuenta para resolver alguna situación que enfrentemos en la vida. Entonces, tanto la evolución, ¿sí?, la evolución del ser humano, como la memoria y el aprendizaje son tres elementos que están íntimamente ligados. ¿Íntimamente ligados en qué? En que son los medios principales de adaptación de los seres vivos a las modificaciones inciertas de su medio ambiente. La memoria nos permite traer, ¿sí?, esa información que algún momento tuvimos acercamiento o tuvimos la incorporación de la misma, para poder saber cómo resolver una situación cotidiana, o cómo responderle a un docente cuando algo no me gusta, o cómo pedir ayuda cuando algo no me sale. El aprendizaje tiene que ver con no solamente acumulación de contenidos, o sea, esto del aprendizaje inerte, sino que también tiene que ver con cómo nos apropiamos de la información, cómo la podemos utilizar. Y esto en realidad lo que hace es darnos la posibilidad de trabajar y insertarnos en la sociedad, teniendo en cuenta que pudimos acceder a través del aprendizaje escolar a entender, aceptar e incluir a quienes nos rodean. Porque si bien la inclusión siempre la relacionamos con lo educativo, una persona que necesita apoyos, que necesita andamiajes, que necesita bastoncitos, bastoncitos en el sentido de apoyos me refiero, ¿sí? También lo va a precisar en la vida. Entonces, yo creo que cuanto antes podamos mostrarle a los chicos que todos podemos estar al mismo nivel, que todos podemos aprender, que todos somos curiosos por naturaleza, y que todos vamos a tener limitaciones, y vamos a tener también áreas en las que nos podamos desenvolver mejor, cuanto antes lo hagamos, mejor ellos van a poder transmitir esto a la sociedad. Ya estamos viendo hoy en día que los niños son mucho más enfáticos cuando quieren transmitir una información, que son mucho más independientes, que están aprendiendo solos, básicamente, porque agarran una tablet, un celular, y aprenden a buscar, aprenden información, nos dicen cosas que nosotros ni siquiera sabíamos. Entonces, esto de la evolución, la memoria y el aprendizaje son tres elementos que son fundamentales para que sigamos adaptándonos a este medio en el que nos ha tocado vivir, y entendiendo las capacidades y limitaciones de cada uno. Entonces, desde la psicopedagogía, nosotros tenemos que poner estas temáticas en discusión. Nosotros tenemos que acercar información, nosotros tenemos que debatir y tenemos que escuchar. Y aquí yo creo que hay que hacer como un análisis introspectivo y pensar lo siguiente. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a no criticar, tenemos que aprender a brindar aportes, tenemos que salirnos del lugar del no sé, ¿sí?, tanto los docentes como los psicopedagogos. Tenemos que salirnos del lugar de eso no me lo enseñaron, que generalmente son las muletillas que utilizamos cotidianamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer más? Sobre todo, no juzgar. Yo creo que cuando vemos que alguien aparece con una didáctica nueva, o aparece con una estrategia nueva, o cuando aparece con una loca pasión por hacer una tarea, lo primero que hacemos es señalar o decir eso no va a funcionar, y capaz que en realidad tendríamos que acercarnos y decir, precisas ayuda, me explicas esto, me cuentas un poquito más, cómo se te ocurrió, de dónde lo sacaste. Es como yo les decía, así como los chicos acceden a un montón de información, nosotros también podemos buscar
pedagogías alternativas, podemos buscar las distintas didácticas que existen, podemos buscar psicólogos educacionales, podemos buscar sus teorías, pero si no empezamos a compartirlas con los demás, si no empezamos a probarlas, y si no empezamos a ponernos a disposición del aprendizaje en equipo, va a ser muy difícil que estos conceptos que yo he venido trabajando con ustedes de diversificación curricular y básicamente la inclusión, puedan llegar a generar una dupla que podamos poner en acción en el día a día. ¿Qué tiene la psicopedagogía para ofrecer? Tiene la posibilidad de tener un estudio sobre el neurodesarrollo, sobre las dificultades de aprendizaje, sobre cómo podemos acompañar a los chicos, sobre cómo crear estas estaciones de trabajo en la diversificación curricular, sobre cómo podemos enseñar algunos temas. Pero también tenemos la capacidad de la comunicación, que es fundamental en los equipos educativos, ya sean interinstitucionales o intrainstitucionales, que creo que hoy en día no tiene que estar todo dentro de un centro educativo. Yo creo que cada uno desde su lugar, reuniéndose, hablando y poniendo sobre la mesa y en tela de juicio y discusión todas estas temáticas, podemos llegar a mejores resultados. Entonces, ¿cuál es nuestro gran reto como adultos? ¿Sí? Primero que nada, adaptarnos nosotros mismos al entorno en el que vivimos, y que además sea con éxito para que sume calidad a nuestra vida y bienestar. ¿Qué quiere decir esto para nosotros como adultos relacionados con la educación? En que tenemos que aprender a incluir, que tenemos que aprender a que los niños de hoy no aprenden de la misma manera que aprendimos nosotros, que los niños de libro no existen, que por qué nos daría buena calidad a nuestra vida y nuestro bienestar, porque sentimos que estamos cumpliendo con nuestro objetivo. O sea, alguien no estudia para ser profesor, para ser docente, para ser educador o para ser psicopedagogo porque sí, es porque realmente tenemos el objetivo de trabajar con las infancias, bueno, obviamente también con la adolescencia y con la adultez, pero ahí estaría nuestra calidad, el sentir que estamos sirviendo, que estamos dando algo que va a tener una gran repercusión. Pero el otro gran reto que tenemos, y ahora esta frase la voy a leer distinto, la vamos a ir pensando en los niños. ¿Cuál es el reto que tenemos? Es transmitirles a los chiquilines que tienen que saber adaptarse a su entorno para que con éxito puedan sumar calidad a sus vidas y a su bienestar. Y aquí pensemos en los chicos que son incluidos, que tienen de pronto, como yo les decía, un diagnóstico, una discapacidad, pero en la que cuando hablamos de inclusión no miramos eso, sino que miramos sus capacidades, sus fortalezas y sus posibilidades, por más chiquititas que sean, por más que nos lleven mucho tiempo, por más que las tengamos que desarrollar a muy largo plazo. Entonces, yo les pregunto, ¿acaso la paz no tiene que ver con incluir, con respetar y con acompañar las infancias? Vivir en armonía tiene que ser vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con el medio ambiente. Y de eso habla la paz, de vivir en armonía. Eso es lo que se busca cuando hablamos de educación para la paz. Es adquirir conocimientos, es adquirir valores, es adquirir habilidades, es adquirir comportamientos, y que todos son necesarios para llegar a esa paz. Y que a partir de esa paz podemos vivir en armonía. Así que este fue un poquito el aporte que yo tenía para darles para este segundo congreso, donde el lema era Educación para la Paz, y me parece que empezar a entender a las infancias, acompañar, ayudar en la inclusión, respetarlos, darles sus tiempos, y también entender que desde la psicopedagogía podemos seguir trabajando en equipo, sería como la primicia y lo que tenía para compartir con ustedes. Así que espero que realmente esto deje resonando esas primeras palabras que aparecieron hoy, que tenía que ver con la flexibilidad, con el aprendizaje resonante, con entornos afectivos, y que ustedes puedan por sí mismos empezar a explorar, a descubrir, también a pedir ayuda, trabajar en equipo,
y siempre, pero siempre, mirar, observar y reflexionar sobre los niños que tienen adelante, ya sea en un espacio de educación formal o informal, ya sean niños que necesitan ser pensados desde la inclusión, o ya sean niños que estén atravesando una situación puntual, o niños que no tienen ningún desafío de aprendizaje, pero sí tenemos que darles las mayores herramientas y posibilidades posibles. Así que espero que esto haya sido un granito de arena, que deje más dudas que respuestas, porque si todo da respuestas, creo que no cumplo con el objetivo. Lo importante acá es dejar abiertas las ventanas y dejar abierta la posibilidad de querer aprender más, de querer escuchar más y de querer seguir trabajando en equipo y acompañando todo lo que se puede hacer en torno a la educación. Así que yo creo que estas instancias del Congreso Uruguayo Montessori vienen siendo desde el año pasado espacios que nos dan esta capacidad de ponernos a reflexionar, de pensar, y yo creo que hoy va a quedar un poquito sembrada la semilla de qué es la paz, qué tiene que ver la paz en la educación, qué tiene que ver los niños, qué tiene que ver la convivencia y muchas otras preguntas que ustedes se pueden hacer. Así que yo por acá me despido, les agradezco que hayan estado acompañándonos y sigamos sumando y replicando para que esto llegue a todas las personas necesarias. Muchas gracias. Qué lindo, Patricia, escucharte. La verdad que sí, nos dejas a todos pensando y ojalá que todas las personas, padres y docentes que te escuchen puedan abrir un poquito más la cabeza, reflexionar en cuanto a qué estamos haciendo con nuestros niños, si estamos realmente respetando el proceso de cada uno, respetando las individualidades, ¿no? Que muchas veces eso queda como a un lado y tratando de cumplir con un currículum y no se dan cuenta que todos aprendemos todo, pero todos de forma diferente. Exacto. Y que aparte en realidad, esto que tú mencionas, Laura, de que las familias están sumamente implicadas, y yo traté de hacerlo ver siempre mostrando que todo empieza en la familia, pero que como los chicos son insertados escolarmente tan tempranamente, me parece que la escuela es la extensión de la familia, y por eso cuando me refiero a trabajo en equipo, están los padres presentes también, porque en el momento en que eligen una institución o eligen algún tipo de trabajo específico para sus hijos, están siendo comprometidos, están entendiendo, y creo que también tienen que aprender a escuchar a sus hijos cuando llegan contando que hoy el maestro o la maestra hizo una tarea totalmente distinta, y fulanito que usa bastón porque no puede ver, también pudo participar, y que yo, que siento que no hablo bien, también pude participar. Entonces que en las familias también se dé ese espacio de intercambio donde los niños, todo eso que aprenden escolarmente, lo tenemos que lograr que lo lleven a lo social, porque es en lo social y en lo cotidiano donde nos desarrollamos plenamente. No estamos eternamente institucionalizados en una escuela. Por eso me parece fundamental esto. Y tal cual, que queden más preguntas que respuestas me parece lo mejor, porque es lo que nos da el motor del impulso de querer seguir sabiendo, escuchando, y sobre todo buscando en nuestras prácticas y reflexionando sobre lo que hacemos. Que tampoco quiere decir que mañana salgan todos corriendo y cambien sus prácticas educativas porque sí, sino que tengan una lógica, que tengan un estudio, un análisis, que tengan un compartir con el otro. Muchas gracias, Patricia. La verdad que sí, un placer escucharte. Está buenísimo estas preguntas que nos planteás, que nos hacen seguir pensando. A veces a nosotras nos pasa también de que docentes nos dicen, bueno, ¿cómo puedo aplicarlo Montessori en una escuela que es más tradicional o que no funciona con la misma lógica? Y están buenísimas estas herramientas que vos fuiste dando, de, bueno, de qué manera podemos adaptar, generando estaciones, generando otras estrategias para enseñar capaz que lo mismo, en el mismo momento, que a veces es lo que tienen que hacer las maestras dentro de las aulas, pero de diferentes maneras, así contemplamos todas las realidades y bueno, si a tal niño se le es más fácil desde lo visual, bueno, trabajar desde lo visual, trabajar desde acá, trabajar desde allá para poder contemplarlos
a todos, y a veces también esto de los diagnósticos, y a mí me gusta mucho un Toglich, que es una psicóloga argentina, que dice, bueno, los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, porque muchas veces se pueden borrar porque están en proceso de aprendizaje, están en proceso de construcción, estamos acompañando a esos niños que están construyendo sus personalidades, sus estrategias de aprendizaje, y contemplar ese diagnóstico como un faro, los docentes y quienes acompañamos, para poder entender cómo piensa, cómo aprende, y ofrecerle estrategias a ese niño, y no como algo negativo, ¿verdad? Sino como algo que nos pueda ayudar a acompañar a ese niño, así como también adaptar el ambiente preparado, que somos nosotros quienes nos tenemos que adaptar a ellos, y no ellos quienes se tienen que adaptar al ambiente. Así es, María, en realidad María Montessori fue una pionera en esto de entender que había que ir trabajando gradualmente, y eso no tiene un sinsentido, al contrario, ¿por qué el gradual? ¿Por qué aproximar a los chicos a distintos materiales, a distintas texturas, a distintas formas de aprendizaje, a esto de pensar cómo presentar la información? Porque en realidad, si bien todos tenemos, como yo les decía, un sistema nervioso que es prácticamente idéntico en la mayoría de los seres humanos, porque tiene las mismas partes, aunque no puedan funcionar todas iguales, hay como una progresión en la adquisición de los aprendizajes. Entonces, capaz que la pedagogía Montessori, es como dices tú, capaz que hay padres que no entienden muy bien el por qué, ¿sí? O hay docentes que no saben cómo incluirlo, y yo creo que empezar a leer e informarse no tiene por qué derivar en convertirme en un experto o en un educador Montessori. Tiene que ser otra herramienta más que sé que es válida, que puede funcionar, y que cuando tengo algún tipo de obstáculo en el aula, y por obstáculo no quiero que se entienda un niño con problemas, por obstáculo quiero que se entienda que hay un tema que no se está pudiendo trabajar bien, poder recurrir a esas otras herramientas, y creo que el método Montessori podría ser una de ellas. Entonces, es esto, es aprender, es seguir escuchando, y es ir viendo que cada niño en cada momento de su vida va a tener algo para ofrecer, pero que nosotros también tenemos que saber posicionarnos. Y así como tú dijiste, los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, yo creo que nosotros podíamos pensar algo como que los adultos no tenemos por qué planificar con lapicera. Vamos a usar el corrector también, ¿no? Vamos a cambiar eso. Y lo que me funcionó hoy con un grupo, por eso yo decía, siempre hay que aprender a mirar y a observar y a reflexionar sobre los niños, porque lo que me funciona hoy no me va a funcionar mañana. Primero porque las generaciones van cambiando, porque las demandas del entorno van cambiando. Bueno, ni que hablar de la situación pandemia que se vivió mundialmente, que yo hoy no quería entrar en eso porque creo que ya es un tema que se ha trabajado mucho. Pero siempre hay instancias en las que tenemos que aprender a dar un paso atrás, y por eso aquella analogía que les hacía hoy del camino. ¿Cuántos caminos hemos andado y desandado? Sí, tal cual, Patricia, la verdad un placer escucharte. Esperemos que este congreso, que a nosotros nos encanta decir que, bueno, a diferentes profesionales aportan su granito de arena desde su experiencia, desde sus estudios, y nos enriquecen muchísimo para poder autoobservarnos a nosotros, reflexionarnos, problematizarnos y poder seguir